¿Firmas aquí, Camila?, preguntó el notario. Ella sonrió, segura de que el departamento en Polanco quedaría a su nombre, hasta que el proyector se encendió y la sala vio el video de ella besando a su jefe en el estacionamiento del hospital. Yo, Diego, respiré hondo. Hoy no venía a humillarla, venía a poner la verdad por delante y a cobrar, legalmente, cada deuda. Me llamo Diego y soy paramédico. Mis días empiezan antes del amanecer, cuando la ciudad todavía bosteza y los camiones de basura cruzan las avenidas. En la base nos turnamos el café, revisamos camillas, checamos oxígeno, salimos a lo que toque. A veces son traslados programados de adultos mayores, otras, choques que parten la mañana en dos. Entre guardias, coordino una colecta de medicamentos con vecinos y pequeños negocios. No sobra nada, pero siempre aparece alguien que dona una caja de vendas o un frasco de alcohol. Eso me alcanza para sentir que empujo la rueda un poquito. Camila, mi esposa, es residente de cirugía. Cuando nos casamos, dijo que la residencia era una temporada dura y que luego compensaríamos el tiempo con viajes y cenas. Yo le creí. Era fácil creerle. Volvía tarde, con olor a desinfectante y ojos agotados, y aún así preguntaba por mis pacientes como si los conociera. Reía con mis historias de ambulancia. Yo celebraba su tenacidad. Éramos ese equipo que se manda notas de voz rápidas. «Ya llegué. ¿Comiste? Te dejé fruta en el refri». Así sobrevivimos al primer año. Un martes, don Pancho, el del taller de la colonia, me pidió revisar su ambulancia particular. Él presta servicio a una casa-hogar y la unidad había quedado varada. Le dije que la llevara a la base. Con 2 amigos la empujamos, cambiamos una manguera y quedó. Don Pancho insistió en pagar. Le pedí, como siempre, que cuando pudiera donar agasas. Sonrió y prometió llevarlas el fin de semana. Esa tarde, entre llamadas, llegó un mensaje desconocido. Vallarta, 312, azotea, 8 p.m. Pensé en Camila. Llevaba 2 semanas de guardias pegadas y había dicho que el miércoles le daban libre. Imaginé una sorpresa, quizá una cena que no tendríamos si yo me atrasaba en el trabajo. Le escribí. «Salimos hoy», respondió con un corazón, y «te veo en casa tarde». No dijo hora. No pregunté más. Guardé el mensaje y seguí mi turno. A las 7:30 entregué la unidad. En la tiendita compré flores sencillas. Llamé a un amigo para pedirle el dato de Vallarta 312. Me dijo que arriba había una terraza de eventos. «Seguro hay música», bromeó. Me pareció un plan improvisado, pero deseable. Ver a mi esposa sin prisa, comer algo de pie, bailar aunque fuera una canción. El tráfico en la Roma iba lento, y, por primera vez en semanas, no me molestó. Llegué a la dirección con la idea de que, si todo salía bien, al día siguiente, desayunaríamos chilaquiles. Subí por el elevador de servicio, siguiendo flechas de papel que decían «Evento privado». La puerta de la azotea estaba entreabierta. Se escuchaban voces y el tintineo de copas. Me detuve un segundo para revisar el mensaje. 8 en punto. Empujé con cuidado. No había manteles largos ni pista. Sí, una mesa con 2 copas, un par de platos con restos de sushi y una hielera pequeña. Camila estaba de pie, hablando con un hombre que yo conocía de oídas. El doctor Hugo, su jefe de servicio. Lo había visto una vez en un pasillo. Nada más. En la azotea no había terceros, ni equipo médico, ni colegas. Los dos reían en confianza. Me quedé quieto, como si el piso necesitara permiso para sostenerme. «Te dije que valía la pena arriesgarse», dijo él, sin verme. Camila contestó. «Tú eres el que sabe abrir puertas. Yo solo. Te sigo». No sonó a broma. Él alargó la mano y acomodó un mechón detrás de su oreja. Ella no se apartó. No hubo titubeos.
Hubo un beso que no admite interpretación. Bajé la vista. No hice ruido. Apagué el teléfono, lo volví a encender con la cámara abierta y, desde la rendija, tomé 3 fotos. No eran artísticas ni dramáticas. Eran suficientes. Guardé el celular. No sentí rabia en la garganta, ni ganas de irrumpir. Sentí como cuando, en una ambulancia, te das cuenta de que la vía rápida está bloqueada y debes pensar en otra ruta. Cerré la puerta con cuidado y regresé al elevador. En la calle, las flores no me significaron nada. Caminé 3 cuadras sin rumbo. Me senté en una banca y marqué a Valentina, mi hermana, que es abogada. «¿Qué pasó?», preguntó. Le conté lo justo. No hubo insultos, ni llanto, solo hechos. Dijo: «No tomes decisiones hoy. Ven mañana a primera hora. Trae el teléfono». Acepté. Tiré las flores en un contenedor y pedí un taxi. En casa, Camila llegó casi a medianoche. Me dijo que había salido con residentes a celebrar una cirugía difícil. Habló rápido, como quien no tiene tiempo. Yo asentí y le ofrecí agua. Me preguntó si estaba bien. Respondí que estaba cansado por el turno. Ella dejó la mochila y se metió a bañar. Me quedé en la cocina pensando en la colecta del sábado y en don Pancho. Era absurdo que esas ideas me sostuvieran, pero así fue. Dormimos de espaldas. Al amanecer, preparé café para los 2 y salí sin hacer ruido. Valentina vive en un departamento chiquito, cerca del juzgado. Siempre me recibe con cosas claras. Le mostré las fotos, el mensaje anónimo, la hora. Me pidió el teléfono y revisó metadatos. Primero, serenidad, dijo. Segundo, protege lo que es tuyo. Tercero, no la confrontes sin pruebas en regla. Yo solo quería que la verdad fuera limpia, sin gritos. Ella continuó. Si esto se mezcla con tu trabajo, no te ensucies. Documenta, haz fe de hechos y piensa en tu proyecto. Mi proyecto era una app que armé en pandemia para coordinar ambulancias de barrio con hospitales cercanos. Aún estaba en versión sencilla. La usábamos entre colegas para ubicar oxígeno y rutas sin bloqueo. Semanas atrás, Camila me había sugerido presentarla con su jefe. Yo le dije que después, cuando la tuviera estable, ella insistió en que el doctor Hugo tenía contactos y podía impulsarla. Recordé esa conversación con un nudo nuevo. Valentina me hizo una lista: respaldo legal de los mensajes, registro de propiedad intelectual, no usar la tarjeta adicional mientras aclaraba las cuentas. No es para castigarla hoy, remarcó. Es para que nadie se lleve lo que hiciste con tus manos. Asentí. Me dio 2 contactos y me acompañó a la notaría a pedir una fe de hechos. No fue un trámite emocionante, pero me dio calma. Alguien dejaba constancia de que la realidad existía, fuera de mí. Salí a la calle con papel sellado, una ruta y una decisión. No voy a romper nada que no esté ya roto. No voy a perseguir chismes. Voy a llegar al fondo sin perderme. Caminé hasta la base. Me subí a la ambulancia y encendí la sirena para un traslado urgente. Me gustan los sonidos que tienen propósito. Ese día, me abracé a ellos como a una baranda en curva. Por la tarde, Camila me escribió que quizá el hospital le daría un bono para empezar nuestro departamento. Me pareció una frase grande en un momento chico. Respondí con neutralidad. No discutí. Ya tenía claro que, mientras atendía emergencias ajenas, también había iniciado la mía. Y la única forma de salvar a alguien en crisis es seguir protocolo, evaluar, estabilizar, trasladar. Con la vida, lo mismo. Con el corazón, también. Y con la verdad, más. La semana siguiente fue un ejercicio de autocontrol. En la base nadie notó nada. Seguí cumpliendo turnos, entregando reportes y atendiendo llamadas como siempre. En casa, el silencio se volvió una rutina nueva.
Camila hablaba de su hospital, de cirugías y guardias. Yo escuchaba, respondía lo necesario, y por dentro organizaba un plan que no buscaba herirla, sino protegerme de un golpe más grande. No iba a destruirla, pero tampoco iba a dejar que me borraran. Valentina me ayudó a poner orden. Lo primero fue registrar la aplicación que había creado durante la pandemia. La idea nació cuando el sistema de emergencias estaba saturado y varios compañeros quedaban fuera de cobertura. Mi app conectaba ambulancias comunitarias con clínicas disponibles. Todo lo que había hecho era con mi propio dinero y tiempo libre. Hasta ese momento no había pensado en registrarla, pero ahora comprendía que no hacerlo era dejar la puerta abierta. En la oficina del Instituto de Propiedad Industrial, un ingeniero revisó los códigos, la interfaz y la bitácora de actualizaciones. Me felicitó. «Esto puede tener valor, señor». Respondí que solo quería formalizarla. Me entregaron un número de folio y la sensación de haber cerrado una ventana antes de la tormenta. El segundo paso fue asegurarme de que todo lo que tenía con Camila estuviera claro. Teníamos una cuenta compartida y una tarjeta adicional a su nombre. Revisé los movimientos. Había compras que no coincidían con lo habitual. Regalos, cenas, un reloj. Nada que pudiera probar nada por sí solo, pero suficiente para marcar un patrón. No imprimí los estados. Los descargué y guardé en un pendrive que Valentina selló con una etiqueta. «No uses esto para humillarla», advirtió. «Es solo evidencia contable». El tercer paso fue acudir al notario con las fotos y los mensajes. La fe de hechos se redactó sin juicios morales, solo fechas, hora y descripción. El notario, un hombre parco, leyó todo sin levantar la vista. Al final dijo: «Esto le servirá si necesita acreditar una situación personal o patrimonial». Asentí. No era alivio, era estructura. Camila seguía actuando como si nada hubiera cambiado. Una noche me dijo que estaba en pláticas para que su hospital comprara una licencia de una app de emergencias que su jefe había conseguido. No mencionó mi nombre. Pregunté con calma cómo se llamaba la app. Respondió: «No sé, es una versión de prueba, pero dicen que está muy bien hecha». Tragué saliva. Ella siguió hablando, emocionada por la posibilidad de participar en un proyecto institucional. Confirmé lo que temía. Hugo había tomado mi idea y la estaba presentando como propia. No era solo traición personal, era también profesional. Al día siguiente pedí cita con un abogado especializado en tecnología. Le mostré los documentos, los correos, el registro. Me explicó que si la clínica usaba la app sin autorización, podía reclamar indemnización. Le pedí que no hiciera nada aún, solo que preparara los papeles para una eventual demanda. «Esto se puede resolver sin ruido, pero hay que hacerlo legal», dijo. Era exactamente lo que quería. Una venganza limpia. Mientras tanto, mi relación con Camila se volvió un intercambio administrativo. Hablábamos de facturas, pagos, pendientes de la casa. No hubo gritos, ni confrontaciones. Ella empezó a pasar más tiempo fuera, justificando sus ausencias con cursos o cirugías nocturnas. No la detuve. Cada vez que salía, sentía que se alejaba por cuenta propia, sin necesidad de empujarla. Una tarde me escribió: «Necesito que firmes unos papeles para el crédito del departamento. Es importante que lo hagamos pronto. El banco está presionando». Respondí que sí, pero pedí revisar todo con calma. Me envió un correo con los documentos. Entre ellos, noté un depósito de bono institucional a su cuenta, firmado por la clínica donde trabajaba Hugo. El concepto: licencia de software operativo. Exactamente lo que temía. Camila estaba usando mi creación para financiar un inmueble a nombre de los dos. Esa noche,
Valentina vino a casa. Le mostré los papeles. «Esto es perfecto», dijo con serenidad. «Ya no tienes que buscarla. Se está hundiendo sola. Pero documenta todo. Vamos a pedir una medida precautoria». Al día siguiente, presentó la solicitud ante el juzgado civil. El objetivo: impedir que el software fuera usado hasta resolver la autoría. Era un paso pequeño, pero bastaba para detener el movimiento de dinero. Mientras tanto, fingí normalidad. Le dije a Camila que sí, que firmaríamos el sábado en la notaría. Sonrió, aliviada. Me habló con un entusiasmo que ya no me tocaba. Contó que Hugo también iría como testigo. Dijo que quería agradecerle por la oportunidad profesional. Yo asentí. Dentro de mí, todo encajaba. El mensaje anónimo, las fotos, la app, el bono. Ya no era un asunto de venganza romántica, sino de justicia. Los días previos fueron lentos, pero útiles. Organicé mis turnos, entregué pendientes y dejé lista la documentación. Valentina coordinó con el notario la hora exacta. Yo solo debía llegar puntual y guardar la calma. No grites, no acuses, no insultes, solo muestra pruebas. Eso los desarma más que cualquier palabra. Me recordó. El viernes, Camila me pidió salir a cenar. Acepté. No quería levantar sospechas. Durante la comida habló de planes, de cómo el nuevo departamento tendría una vista linda y de cómo, cuando todo pasara, podríamos retomar los viajes pendientes. Yo respondí con monosílabos. En algún momento, me tomó la mano. Sentí que esa cercanía ya no me pertenecía, como si sostuviera la mano de alguien que fue parte de un recuerdo, no de mi vida actual. Al llegar a casa, esperó que la abrazara. No lo hice. Me limité a decirle que descansara, que el día siguiente sería largo. Ella creyó que lo decía por el trámite. No imaginaba que sería el principio del final. Esa noche no dormí. Revisé el expediente 3 veces, la fe notarial, el registro de propiedad, los correos, los estados de cuenta, las copias del bono. Guardé todo en una carpeta azul. En la última hoja pegué un post-it con una frase de Valentina. La verdad sin violencia es más fuerte que cualquier venganza. A las 6 de la mañana salí a correr. No por despejarme, sino para controlar la ansiedad. El aire estaba frío. La ciudad apenas despertaba. Al volver, Camila ya estaba lista, con su tono amable de siempre. Dijo que después de firmar podríamos desayunar con Hugo. «Es un tipo generoso. Te va a caer bien», comentó. La miré por un segundo, sin rencor. Pensé que, en otro tiempo, habría hecho cualquier cosa por mantener esa sonrisa. Ahora solo quería cerrar el ciclo con dignidad. Antes de salir, le mandé un mensaje a Valentina. «Todo listo. Nos vemos allá». Ella respondió con un solo emoji, un sello. Sabía que, a partir de ese momento, la historia iba a cambiar de dirección. Lo que empezó como un matrimonio se había convertido en un proceso legal, y lo que ella pensaba que sería su triunfo estaba a punto de ser su exposición más pública. No por odio, sino porque a veces la justicia llega disfrazada de silencio. El sábado amaneció claro, con un sol que no hacía justicia al peso del día. Me levanté antes que Camila. Preparé café y revisé por última vez la carpeta azul. Valentina había sido precisa. Mantener la calma, no alterar el tono, no buscar humillar. «Tu fuerza está en los hechos, no en la rabia», me repitió por teléfono. Camila salió del cuarto arreglándose el cabello, tarareando una canción. Llevaba días sin verme así, casi ligera. «¿Listo para volvernos dueños de algo juntos?», preguntó. Sonreí sin responder. Tomé las llaves, la carpeta, y salimos. El camino hacia la notaría fue silencioso. Ella revisaba su teléfono. Yo pensaba en cada paso que había dado. Todo estaba en regla.
Lo que iba a suceder no era una venganza impulsiva, era una consecuencia inevitable. Llegamos 10 minutos antes. En la sala de espera ya estaba Hugo, trajeado, con una sonrisa profesional. Se acercó y me extendió la mano. La estreché. No valía la pena negarle el saludo. Camila se notaba orgullosa de presentarnos. Diego, este es el doctor Hugo, el jefe del área de cirugía. Él fue quien me apoyó con todo el proceso del crédito. Mucho gusto, dije. El gusto es mío, Diego. Tu esposa es brillante, una pieza clave para lo que estamos haciendo en la clínica. Su tono era seguro, casi paternal. Lo observé sin responder. Me limité a asentir. El notario nos llamó a pasar a la oficina principal. Sobre la mesa estaban los documentos del contrato de compraventa y el cheque del supuesto bono institucional. El notario explicó los términos con precisión. Mientras lo hacía, Camila sonreía y Hugo asentía cada tanto, como quien ya ha cerrado un trato varias veces. Cuando llegó el momento de firmar, el notario me pidió mi identificación. La entregué, pero no la guardó de inmediato. Valentina entró en ese momento, con paso firme. Disculpe la interrupción, dijo al notario. Soy la abogada Valentina Hernández, asesora legal del señor Diego López. Antes de proceder con la firma, necesitamos proyectar un material relevante para la transacción. El notario frunció el ceño. Hugo se tensó, pero Camila sonrió nerviosa, creyendo que era una formalidad. ¿Qué material?, preguntó el notario. Pruebas de propiedad intelectual y conflictos de interés que involucran al proyecto mencionado en el contrato, respondió Valentina. El notario accedió. Encendió el proyector conectado a la laptop de Valentina. La primera imagen fue una captura del registro oficial de la aplicación, con fecha y número de folio. Luego, una serie de correos enviados desde la cuenta institucional de Hugo, donde se compartían versiones de la APP con el logo de la clínica y se discutía cómo presentarla a la dirección. Camila empezó a palidecer. Esto es una coincidencia, dijo Hugo. Es un proyecto paralelo. No tiene relación con él. Valentina abrió otro archivo. Un correo de Camila pidiendo acceso al código base, con su nombre completo en el encabezado, y el mensaje. Hugo dice que debemos adaptarlo para presentarlo como parte del nuevo sistema de emergencias. Confía en mí. Esto nos impulsará a los dos. El silencio fue total. Camila intentó hablar, pero el notario levantó la mano. Por favor, continúe, le pidió a Valentina. La siguiente diapositiva era un video del estacionamiento del hospital. En la grabación se veía a Camila y Hugo conversando junto a un automóvil. No había necesidad de interpretación. El beso final hablaba por sí mismo. Camila soltó un «no puede ser» en voz baja. Hugo intentó apagar el proyector, pero Valentina lo detuvo. Esto no es una escena personal, dijo con firmeza. Este material forma parte de una fe de hechos notarial que acredita conflicto de interés y uso indebido de propiedad intelectual. La operación que se iba a realizar hoy queda suspendida por orden precautoria. El notario revisó los documentos que Valentina le entregó y leyó en voz alta la resolución judicial que prohibía a la clínica usar o transferir fondos relacionados con la AP hasta definir la autoría. Se cancela la operación, dijo el notario. Ningún contrato puede firmarse bajo estos términos. Camila miró a Hugo buscando una salida. Él apartó la vista. Esto es una trampa, balbuceó. No, respondí por primera vez en todo el acto. Es la verdad, solo que ahora tiene fecha y sello. El notario pidió unos minutos para archivar los documentos. Hugo se levantó, enfurecido.
No sabes con quién te estás metiendo, muchacho. Con alguien que creyó que podía robar sin dejar huella, contesté tranquilo. Pero los paramédicos también sabemos registrar rutas. Valentina me puso una mano en el hombro y me pidió que saliera con ella. Dejamos a Camila sola, en la oficina. Detrás de nosotros se escuchó el sonido del papel al ser guardado en sobres oficiales. En el pasillo, Valentina me miró con orgullo. Salió mejor de lo que esperaba. Dijo, «No me alegra», respondí, «pero al menos se acabó la mentira». Minutos después, Camila salió, con la mirada perdida. Me pidió hablar a solas. Valentina se apartó unos metros. «¿Planeaste esto desde el principio?», preguntó con voz temblorosa. «Planeé no perderme», dije. «Te hubiera bastado con decirme la verdad». No hubo insultos ni lágrimas, solo un silencio lleno de reconocimiento. Ella entendió que no habría marcha atrás. Hugo bajó por las escaleras sin despedirse. Su teléfono no paraba de sonar. Seguramente alguien de la clínica ya había recibido la notificación del oficio. Antes de irnos, el notario me entregó una copia del acta de suspensión. «Esto queda registrado y protegido. Usted puede dormir tranquilo», me dijo. Lo agradecí. Camila intentó acercarse una vez más. «Diego», empezó. «No me expliques», interrumpí. «No vine a vengarme. Vine a ponerle nombre a lo que hicieron». Ella bajó la cabeza. Valentina me tomó del brazo y salimos del edificio. Fuera, el tráfico seguía como cualquier sábado. La gente compraba flores, café, periódicos. Todo era normal. Para mí, sin embargo, algo se había terminado con una precisión quirúrgica. Mientras caminábamos hacia el coche, Valentina dijo, «Nunca había visto a alguien vengarse sin levantar la voz». «No fue venganza», contesté. «Fue defensa». Guardé la carpeta en el asiento trasero. Sabía que ese día quedaría grabado en mi memoria, no por el escándalo, sino por el cierre. El engaño ya no tenía poder. No había insultos, ni discusiones, solo un hecho legal, público y registrado. De camino a casa, pensé en cómo todo se había reducido a una simple lección. Cuando uno actúa con calma, la verdad se encarga del resto. Camila había jugado con fuego, convencida de que nadie notaría el humo. Yo solo abrí las ventanas. Las semanas posteriores a la firma fueron un silencio largo, pero diferente al que había vivido antes. Ya no era una calma falsa dentro de casa, sino una pausa después de la tormenta. Los hechos habían quedado escritos, sellados y registrados. Lo que siguió fue simplemente la consecuencia natural de lo que cada uno había elegido. Camila no volvió a dormir en el departamento. Al día siguiente de la notaría, recogió parte de sus cosas y se fue a casa de una compañera del hospital. No hubo discusión. Me dejó un mensaje breve en el teléfono. «Necesito tiempo. No sé cómo llegamos a esto». No respondí. Ya no había nada que explicar. A los pocos días, Valentina me avisó que la clínica había recibido la notificación formal del tribunal. La app quedaba bloqueada hasta que se determinara la autoría, y toda transacción relacionada con el bono institucional quedaba suspendida. Hugo presentó una renuncia anticipada por motivos personales. En su carta, evitó mencionar cualquier conflicto legal. Sin embargo, dentro del hospital todos sabían que algo grave había pasado. Camila fue llamada a una audiencia interna. La citaron para aclarar su participación en el proyecto y los correos filtrados. Intentó justificarse diciendo que solo había querido ayudar a impulsar la idea, que no sabía que Hugo había usado el código sin permiso, pero las fechas y los registros hablaban por sí solos. La dirección decidió rotarla a otra sede.
en un hospital más pequeño en el Estado de México. Perdió los turnos privilegiados y las guardias mejor pagadas. No hubo sanción pública, pero todos entendieron que su carrera quedaría marcada por ese incidente. Lo supe porque uno de los paramédicos que trabajaba en ese hospital me contó, sin malicia, que la doctora Camila había sido reasignada sin explicación clara. No sentí satisfacción. Sentí algo parecido a una mezcla de tristeza y alivio. Por primera vez en meses, la historia tenía un final con proporción. Mientras tanto, mi vida retomó un rumbo que ya no dependía de ella. La abogada de la Secretaría de Salud me llamó para informar que habían revisado el expediente de mi aplicación y estaban interesados en adquirir una licencia institucional. Querían integrarla a la red de urgencias del oriente de la ciudad. Firmamos el acuerdo un mes después. Con esa licencia, logré financiar un pequeño centro de coordinación de emergencias en Iztapalapa, donde varios compañeros voluntarios y yo comenzamos a operar turnos comunitarios. El mismo notario que había sido testigo del conflicto firmó también el convenio de la APP. Me dijo con un gesto serio: «Rara vez veo justicia tan limpia». No supe qué contestar. No era justicia en el sentido tradicional. Era simplemente equilibrio. El divorcio llegó sin drama. Valentina acompañó todo el proceso. En la mediación, Camila y yo nos sentamos frente a frente por primera vez desde aquel día. Ella parecía tranquila, resignada. El juez explicó los términos: bienes compartidos, sin hijos, sin pensión. Le pedí quedarme con mi motocicleta y el equipo informático de la APP. A cambio, cedí los muebles y parte del menaje de la casa. Ella aceptó sin discutir. Antes de firmar, el mediador preguntó si alguno quería decir algo. Camila levantó la vista. «Solo quiero agradecerle por no hacer esto más difícil», dijo, «y por no haber usado lo que tenía para destruirme». «No lo necesitaba», respondí. «Ya nos habíamos destruido solos». El mediador guardó silencio unos segundos y pidió las firmas. El trámite terminó en menos de 20 minutos. Al salir, Camila me alcanzó en el estacionamiento. «¿Vas a quedarte en el departamento?», preguntó. «Un tiempo», contesté. «Después, buscaré algo más pequeño». Yo intentó decir algo, pero se contuvo. Finalmente agregó: «Espero que te vaya bien». «A ti también». Nos despedimos sin abrazos, sin lágrimas, sin promesas. No hubo odio, solo la aceptación de que todo lo que habíamos construido ya no existía. Esa noche, Valentina vino a mi casa con una botella de vino y 2 vasos. «Por el cierre de ciclo», dijo. Le conté los detalles del acuerdo con el hospital y el proyecto comunitario. Sonrió satisfecha. «Sabes que lo lograste, ¿verdad?», me dijo. «No lo sé. Solo sé que no perdí lo que soy». Eso es más que suficiente. Durante los meses siguientes, el centro de emergencias creció. Conseguimos voluntarios, donaciones y apoyo vecinal. La APE funcionaba mejor que nunca. Los reportes llegaban en tiempo real y por primera vez en años, las ambulancias comunitarias podían coordinarse sin depender de líneas colapsadas. Cada vez que veía el mapa lleno de puntos activos, sentía algo parecido a orgullo, pero sin euforia. Era trabajo bien hecho, nada más. Una tarde recibí un correo inesperado. Era de Camila. El asunto decía: «Gracias por no exponerme». En el mensaje solo había una frase: «Sé que no merezco tu respeto, pero aún me importa lo que hiciste con tu vida». Pensé en responder, pero no lo hice. Guardé el correo en una carpeta aparte. No por rencor, sino porque entendí que algunas conversaciones deben quedarse en silencio. La historia del escándalo en la clínica se apagó con el tiempo. Hugo se mudó a otro estado y abrió una consulta privada.
Nadie volvió a hablar del proyecto robado. Camila siguió en su residencia, más callada, más distante de lo que alguna vez fue. A veces escuchaba su nombre en conversaciones de colegas, pero nunca pregunté más. Por mi parte, seguí adelante. La gente en la colonia me conocía más por la app que por el incidente. Diego, el de las ambulancias, me decían. Eso bastaba. Me invitaron a dar charlas sobre innovación social en emergencias. Me sorprendía que la historia que había nacido del dolor se convirtiera en una herramienta útil para otros. Una noche, mientras revisaba los reportes, Valentina me envió un mensaje. ¿Ves lo que lograste sin perder la cabeza? Sonreí. Tenía razón. En un mundo donde todos reaccionan con furia, elegir la serenidad es casi una forma de resistencia. Al mirar hacia atrás, comprendí que todo el proceso, desde la traición hasta la justicia, me había enseñado algo esencial. La verdad no necesita ruido. La vida, tarde o temprano, acomoda las piezas. Algunos lo llaman destino, otros karma. Yo prefiero llamarlo consecuencia. Camila había elegido mentir. Hugo había elegido aprovecharse. Yo había elegido callar, esperar y actuar con pruebas. Cada uno recibió el resultado exacto de sus decisiones. Y eso, sin necesidad de gritos ni venganza, era justicia suficiente. La noche terminó con una notificación en mi celular. Una nueva emergencia en curso. Respondí de inmediato y salí rumbo al punto. El sonido de la sirena volvió a recordarme que hay vidas que todavía pueden salvarse, incluso cuando otras ya quedaron atrás. El tiempo pasó sin sobresaltos. Casi un año después de aquella firma suspendida en la notaría, mi vida tenía otro ritmo. Ya no había sobresaltos de madrugada por discusiones o mensajes sospechosos. Mis días comenzaban temprano en el centro de coordinación, revisando reportes y asegurándome de que las ambulancias vecinales salieran con el equipo completo. No era un trabajo espectacular, pero sí constante y, sobre todo, era mío. La aplicación que había nacido como una idea casera se convirtió en una herramienta reconocida por el gobierno local. La Secretaría de Salud firmó un convenio que la integró oficialmente a la red pública de emergencias. Con ese impulso, abrimos 2 nuevas bases, una en Nezahualcóyotl y otra en Tláhuac. Jóvenes paramédicos y voluntarios se sumaron al proyecto. Algunos me llamaban licenciado, aunque nunca estudié Derecho. Otros, ingeniero, aunque no lo era. Yo solo decía que era un paramédico que decidió no rendirse. A veces, mientras observaba los mapas en las pantallas del centro, recordaba los días de caos, los mensajes escondidos, la traición, no con rencor, sino con la sensación de haber pasado una prueba que no todos logran. Aprendí que la dignidad no se grita, se demuestra, que no hace falta devolver el golpe para poner las cosas en su sitio. Un sábado cualquiera, mientras organizábamos una colecta de medicamentos, Valentina llegó al centro. Traía un sobre en la mano. «Te buscan del Hospital General», me dijo. «Quieren invitarte a un foro sobre innovación médica». Me reí. «Yo, en un foro médico. Tú, el creador de una app que ellos mismos quisieron robar», contestó con ironía. Acepté la invitación, no por ego, sino porque era la oportunidad de cerrar el círculo donde todo había empezado. El foro se celebró en el auditorio principal del hospital donde trabajaba Camila. No la vi al llegar. El evento reunió a profesionales de distintas áreas: doctores, enfermeros, técnicos y estudiantes. Mi presentación duró 15 minutos. Hablé del origen del proyecto, de cómo había nacido de la necesidad y de cómo la transparencia en los procesos había sido clave para su éxito. No mencioné nombres, ni incidentes, ni traiciones, solo conté los hechos.
Al terminar, hubo aplausos. Una doctora joven se acercó y me dijo que usaban la app todos los días. Nos salva tiempo y vidas, aseguró. Fue la frase más sincera que escuché en meses. Cuando me disponía a salir, vi a Camila en el pasillo. Llevaba el uniforme del hospital y una carpeta en las manos. No me había visto todavía. Dudé un segundo antes de acercarme. Cuando lo hice, levantó la mirada. «No sabía que ibas a venir», dijo, sin sorpresa. «Yo tampoco, hasta hace una semana». Hubo un silencio breve. Me agradeció por no haberla denunciado penalmente. «No lo hice por ti», respondí. «Lo hice por mí. No quería vivir atado a ese episodio». «Lo sé. Y lo respeto». Nos quedamos parados unos segundos más. Luego ella dijo: «Estoy por terminar la residencia. Quiero empezar de nuevo». «Entonces, hazlo bien esta vez». Asintió. No hubo disculpas prolongadas ni lágrimas. Solo una despedida adulta. Cuando me di la vuelta para irme, dijo en voz baja: «Gracias por haberme enfrentado con respeto. Me lo merecía menos, pero me ayudó más que cualquier castigo». No respondí. Ya no era necesario. Esa noche, de regreso en casa, pensé en cómo las cosas habían cambiado. Valentina me había enseñado que la venganza sin control se vuelve otro error. Ella tenía razón. La justicia, cuando se persigue con rabia, pierde su forma. Cuando se persigue con claridad, se convierte en libertad. Con el tiempo, el proyecto creció aún más. Conseguimos financiamiento internacional y capacitación para brigadistas en toda la ciudad. El centro comunitario se transformó en una red completa de atención rápida. Cada vez que sonaba una alarma y veía una ambulancia responder en segundos, sentía que la herida del pasado se cerraba un poco más. No porque el dolor desapareciera, sino porque había encontrado un propósito que lo superaba. Un domingo por la tarde, mientras revisaba los informes, recibí un mensaje en el celular. Era de un número nuevo. «Solo quería decirte que hoy atendimos a una mujer en labor de parto gracias a tu app. El bebé nació bien. Felicidades por lo que creaste». No decía quién era, pero reconocí el tono. «Camila». No contesté. Me limité a mirar la pantalla unos segundos antes de guardarla en silencio. Había algo poético en que ella, médica, siguiera salvando vidas, usando lo que una vez quiso arrebatarme. Era la prueba más clara de que la justicia puede ser exacta sin necesidad de violencia. Esa noche, Valentina me llamó. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó. «No. Exactamente un año desde que la verdad salió a la luz. ¿Te arrepientes de algo?». «No», le respondí. «Solo de no haber entendido antes que el silencio también puede ser una respuesta». Ella rió. «Entonces, brindemos por eso». Después de colgar, me quedé viendo por la ventana. La ciudad seguía viva, con sus sirenas y sus luces intermitentes. Pensé en todo lo que había perdido y en lo que había ganado. Un proyecto propio, paz interior, respeto de mis colegas y la certeza de haber actuado sin dañar a nadie. El lunes siguiente, el alcalde visitó el centro y anunció que el sistema se expandiría a otros estados. Me pidieron hablar ante las cámaras. Dije solo una frase. La justicia no siempre llega en forma de castigo. A veces llega como oportunidad. Al terminar la jornada, guardé mi uniforme, apagué las luces y salí caminando hacia la avenida. El ruido de la ciudad no me molestó, al contrario. Me recordó que todo sigue. Camila quedó en el pasado, pero no en el rencor. Fue parte de la historia que me empujó a ser mejor. No la odié, tampoco la idealicé. Simplemente entendí que algunas traiciones no llegan para destruirte, sino para obligarte a construirte de nuevo. La venganza puede dar placer por un instante, pero la verdad bien usada transforma una vida entera.
No hace falta destruir a quien te traiciona. Basta con mantener la calma y dejar que los hechos hablen. La justicia más profunda no es la que humilla, sino la que enseña. Y el amor propio, cuando se defiende con serenidad, termina siendo la mejor revancha.